pues durante este rato que vamos a estar acá en la Feria del Libro y precisamente pues tenemos a uno invitado que es de la casa, que es prácticamente de Cubo porque ha estado con nosotros durante muchísimo tiempo, es periodista, es escritor, ha trabajado en radio también, mejor dicho, tiene una hoja de vida amplísima y además de eso, pues está estrenando libro, nos va a presentar un libro hoy, entonces Aldemar, permisito por aquí, abuso de su confianza, le pongo el micrófono, es Aldemar Solano. Hola Aldemar, ¿cómo estás? María Eugenia, muchas gracias, bien, gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, vamos a hablar del libro que es a lo que vinimos y después hablamos de otras cositas. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu nuevo libro? Bueno, este nuevo libro se llama Sofonías, el guardián de los muertos. Es una de esas historias que uno cuando llega a Pereira escucha, le parece como terrible, aterradora, pero a medida que se van juntando elementos, pues uno va descubriendo más cosas y finalmente ese fue el resultado pues, de recoger tantos dichos y sobre todo hacer una investigación en sus documentos, hojas de vida, con la familia y saber realmente quién era Sofonías y descubrir si había eso que dicen de él, que todos sabemos que es un tema supuestamente de necrofilia, que es una de las parafilias pues menos comunes. Sí, pues realmente pues Aldemar es de Sesquile, Cundinamarca. Muchas personas hemos venido de otras ciudades y nos hemos radicado en esta hermosa Pereira y como tú decías, la gente siempre le sale a uno con la historia de Sofonías. Y sobre todo a las personas que hemos trabajado en el campo judicial, en algún momento que hemos hecho noticias judiciales, que hemos cubierto esta fuente informativa, siempre nos relatan esa historia de un personaje como medio oscuro, como por allá muy metido en un rincón, que hacía unas barbaridades con los cadáveres. Bueno, eso es un mito en cierta parte, pero aquí está toda la verdad, es la historia de Sofonías y pues es un libro muy fácil de leer, yo ya lo empecé a leer, está muy interesante, está muy chévere y pues yo invito a todas las personas para que lo lean también porque esa es una parte de la historia de Pereira que hay que conocer, ¿no? Claro. Pereira es una ciudad con mucha historia, muy antigua, que tiene muchas cosas que resaltar, pero esa historia de Sofonías es realmente encantadora. Sí, es un personaje muy particular y es interesante que una ciudad como Pereira pues escucha un caso de esos, que finalmente termina siendo más comentario de la gente por miedo a la profesión que él realizaba, que era el auxiliar de autopsias de la morgue del Hospital San Jorge, sí. Y se tejieron muchos cuentos, pero por el desconocimiento y el miedo que la gente le tiene a la muerte, que la muerte es uno de los miedos más grandes que tiene la humanidad, precisamente en nuestra cultura, porque la asumimos como la tragedia, como el desapego, pues lo inevitable, pero para otras culturas la muerte es... finalmente pues es un premio, ¿no? Sí, es parte de la vida. Sí. Acá sí le tenemos mucho pánico, pero en otras culturas, como tú dices, es un paso más que hay que dar en la vida. Y en este caso pues es ponerse uno en los zapatos de Sofonías y mirar por qué él escogió eso, por qué disfrutaba de su trabajo, por qué se entregó tanto a él, era fanático de su empleo y no había nadie más que lo hiciera además. Entonces el tipo sí hacía unas cosas muy extrañas, muy raras, por su profesión también, sí. Pero entender por qué, entenderlo, tratar de entenderlo más que juzgarlo. Bueno, ¿cómo fue este proceso de investigación, de recolección de datos para poder contar una historia pues realmente aferrada a la realidad, a la verdad? Pasó como con el tema del libro anterior de La fama de las pereiranas. Al principio uno pues escucha y le parece anecdótico, pero a medida que ve que hay tanta gente recordando a un personaje, hablando de él, diciendo cosas como que le hacía liposucción a los muertos y esa grasa la vendía en cajitas metálicas de ungüento chino y la gente le compraba para las quemaduras, para el coto, para el bocio, los nudillos, para limpiar los zapatos. Pero no eran de muerto. Sí, grasa de muerto. Y la gente le compraba sabiendo que era grasa de muerto. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Hay que contarlo, esa historia no se puede dejar perder. Entonces fue primero recoger versiones de la gente que lo conoció, tratar de hablar con la familia, que tampoco pues es fácil, porque ellos pues es un tema muy delicado, y finalmente buscar los expedientes del hospital, las cosas concretas para ver hasta dónde llegaba ese mito. Bueno, la familia, me parece muy interesante saber cómo lo recuerdan ellos, qué dicen ellos de Sofonías.
Pues hay un hijo que trabaja en medicina legal, que fue el que le aprendió y le heredó ese oficio, y finalmente fue pues, como el sucesor de él. Sí. Aunque realmente Sofonías muere en el año 90 y él se pensiona 7 años antes, y ya por esa época después se oficializa, digamos, se crean normas alrededor de los muertos y eso, entonces ya lo coge medicina legal, desaparece el oficio como tal Sí. de que ejercía él. Pero el hijo logra seguir en lo mismo y él dice que no, pues sí, que le fascinaba su trabajo, que muchas cosas de las que se hablaban era invención de la gente, realmente nunca estuvo en la cárcel, pues que se pueda probar por ese tipo de cosas que dijeran. No, era un tipo adicto a su trabajo, un trabajo que nadie era capaz de hacer Sí. y lo extraño es que sí, no, bueno, hay muchas peleas entre ellos, ya cosas de familia, no tenía tampoco mucha información, ni una foto siquiera. La foto que aparece en la portada del libro es del expediente del hospital. Ah, mira, como la foto de la hoja de vida. Exacto. Prácticamente. Sí. Y no, pues descubrir las sofonías poco a poco en lo que quedó de él en cuanto a mitos sobre todo. Bueno, ¿y cuánto tiempo duró esta investigación para poder llegar al libro? Y por supuesto, ¿cuánto tiempo te demoraste escribiéndola? Yo me fui hace 2 años de Pereira y entonces hice la investigación antes de irme porque sí quería conocer esa historia. Sí. La hice en no sé, unos 2 meses más o menos, la dejé por ahí y ya después con tiempo me senté a escribir. Ahora que volví traté de complementar, subí una foto a un grupo que hay de fotos antiguas de Pereira Sí. y los comentarios de la gente basta con verlos para saber que sí es un personaje, que sí le tenían miedo sobre todo y que es muy recordado y que valía la pena. Sí. Yo pienso que la gente mayor de 40 años de Pereira todos tienen que ver con Sofonías. Bien, y muy chévere que ahora las nuevas generaciones pues van a tener una versión más de esa historia de Sofonías. Además, sí, conocer un personaje tan particular como él me parece que vale la pena destacarlo. Al nivel de la Pola, de otros tantos que menciona, por ejemplo, Luis Carlos González en Fototipias. Sofonías es uno más, muy particular y que vale la pena mirarlo desde otra mirada, no juzgarlo tanto por lo que se dice, sino conocerlo a fondo hasta dónde era cierto ese mito de él. Bueno, ¿cómo ha sido tu esfuerzo para poder publicar todos tus libros? Porque no es fácil llegar a una editorial grande, que alguien apoye. Pues, ¿cuántas personas pueden estar en ese proceso de escribir un libro y cuántas pueden al fin sacarlo a la venta o por lo menos a una distribución, bueno, de alguna manera? Es complicado, sí, es complicado porque estos son historias muy locales y pues realmente para participar en concursos a nivel nacional es muy difícil, la calidad, en fin, las historias y todo. Conseguir patrocinio tampoco es fácil y si una librería, si una editorial lo apoya a uno, pues finalmente la editorial le da un porcentaje muy mínimo. Entonces, Claro. digamos que el negocio mío es que hago historias que creo que se pueden vender y realmente se venden y recupero por lo menos la inversión del libro. Pero el gusto realmente está es en escribir, en investigar y escribir. Ya esto es un poquito más complicado, hablar del libro, hacerle promoción, tratar de venderlo, eso ya son cosas secundarias, pero el placer para mí está en escribir. Ahora, que el trabajo pues lo lean y lo compren, obviamente uno no va a negar eso. Claro. Algún día espero que una editorial me publique algo, pero ya son temas de pronto más universales, más generales. Bueno, y con la fama de las peruanas, ¿cómo te fue? Muy bien, quedó Sí. muy bien. Afortunadamente ese libro todavía está por ahí a la venta. De eso, digamos que me despreocupé un año prácticamente porque tenía ese ingreso. Sí. Y la receptividad sobre todo de las mujeres pereiranas, muy felices de conocer por qué cargan con ese estigma, como lo llaman, tratar de descubrir de que tumbaron a media Pereira para deshacerse de una realidad en la que nació la ciudad. El barrio La Cumbre, la Cumbrecita del Bosque, así se llamaban esos barrios que son hoy Villavicencio, donde estaban todos esos lupanares y casas que eran muy conocidas en Colombia, pero aquí borraron todo eso para librarse de una cultura que todavía persiste, ¿no? Que vemos. O sea, con la fama de las peruanas vamos a conocer, bueno, conocemos los que le hemos leído, pues también mucha parte de esa historia de lo que fue Pereira, ¿no? Claro que sí, cómo nació, digamos, como una ciudad también de libertad y de libertinaje incluso. Aquí pues la gente era bastante libre y teniendo una ciudad tan vecina, tan cercana como Manizales y tan conservadora, pues eso le ayudó a que fuera estigmatizada también. Claro. Pero lo genial de Pereira es eso, que ha sido una tierra de libertad. Y que no cambie, ¿cierto? Y que no cambie para nada. Antes la han querido cambiar, la han querido volver muy conservadora y Pereira tiene que seguir siendo libre y trasnochadora y morena y hasta eso le cambian, hasta el lema de ciudad.
Bueno, ¿cómo ves la Feria del Libro? Ya hacemos un recorrido, ¿qué viste que te interese? Me encanta de la feria que haya crecido, eso quiere decir que Pereira está leyendo más, se está interesando más en los libros. Los invitados este año pues son de lujo, están Impresionante. unos personajes de renombre que vale la pena venir porque además son gratis. Y Cierto, o sea, es que eso es lo que hay que aprovechar, porque está muy bien y ojalá las personas que vengan pues aprovechen para buscar ese libro que han querido leer durante mucho tiempo y no han podido encontrar, pues muy chévere que lo puedan hacer, pero también para que aprovechen estas conferencias, estas charlas que no es fácil encontrarlas el resto del año en la ciudad. sí, no, y Expo Futuro es muy cerca realmente. Sí. En Bogotá ¿Se pueden ir en megabús? todo queda tan lejos, aquí es tan cerquita, pero a la gente le da un poco de pereza salir del centro a estos lugares y esto es magnífico, es maravilloso. Mire, está lleno de niños de los colegios y vale la pena es ellos, Sí. que conozcan ellos, porque los viejos a veces ya no cambian, pero los niños chévere que les despierten ese interés por la lectura que tanta falta hace. Bueno, y sobre todo que uno los ve felices mirando los libros. Hay de todo, ¿no? Hay literatura para adolescentes, para jóvenes, pero hay también para niños, para colorear, hay talleres de caricatura, o sea, la programación para ellos está ideal. De todo, ¿no? Y afuera también hay muchas cosas que no son de la literatura, pero que son interesantes también. Bueno, ¿ya estás pensando en otro libro? ¿Ya tienes otra historia por allí que quieras empezar a plasmar? Sí, María Eugenia, porque por ejemplo, digamos que la gente que conoce más o menos el estilo mío es crítica, pero dicen, y bueno, ¿y qué proponen? Como pasa un poco como la política, ¿y qué proponen los que Sí. critican o los que se oponen? Sí, tengo un libro donde a mí no me gusta cómo funciona este sistema, cómo funciona el mundo, cómo funciona, digamos, este mundo gobernado por el dinero, por las religiones, imposiciones, en fin. Es una propuesta de cómo debería ser una civilización de verdad. Uy, es un tema... La humanidad tiene que ser una difícil. civilización y yo no veo civilización en lo que me rodea, veo gente comiendo de la basura, pues durmiendo bajo puentes, es increíble, mientras que otros tienen mucho. Entonces yo creo que es una propuesta de cómo podría ser eso. Es como lanzarle una piedra a la luna. Es una utopía, claro, pero a veces las crisis llevan a eso, que la gente cambia las malas, si no se puede por las buenas, la presión nos hace cambiar. Cuando no haya agua o sea muy costoso, yo creo que la humanidad tendrá que hacer algo. Bueno, pero de todas maneras, ¿tú cómo la ves? Hay como un poco de esperanza teniendo en cuenta que esta juventud es un poco más ecologista, de pronto está un poco más preocupada por el futuro, porque estamos viendo que se están terminando los recursos naturales y por lo menos ellos... María Eugenia, en ese desde que sentido. nosotros éramos chiquitos, yo me acuerdo que no se podía usar aerosoles, Sí. una cantidad de cosas y eso no ha cambiado. Apocalíptico La gente total. no va a dejar de usar plásticos si no le prohíben a los que fabrican el plástico que lo fabriquen. Sí. Si no hay, uno no lo puede consumir. Yo creo que es por ahí. De resto, la gente no puede hacer nada para dejar de utilizar cosas que le meten a uno, que toca comprarlas porque vienen así. Es imposible. Eso tiene que venir desde arriba. Prohibirle a la gente que haga o no use cosas es imposible prácticamente. Bueno, pues ese tema realmente Ponga muy usted- polémico. Vamos con lo de los animales. Sí. Somos animalistas, pero comemos carne. Ponga usted, caramba. ponga usted a la gente a que case sus El presas dedo en la y llaga. mate sus animales, vea cómo matan la vaca y a ver si son capaces de matar No, una vaca. esa es la peor experiencia que yo he tenido en mi vida. Una Ahí vez que nos fui al volvemos, matadero, es ahí lo nos peor. volvemos todos Claro. veganos o lo que sea. Mientras no lo prohíban a grande escala, la gente no va a hacer nada por cambiar esto. Yo no soy tan apocalíptica, pero realmente sí, la situación está muy difícil y por supuesto vamos a esperar con muchas ansias ese libro a ver qué tal. Vamos a ver, ojalá. Perfecto. Sí. Bueno, Aldemar, te agradezco mucho, pues tenemos por aquí a nuestro profesor de cada 8 días, que es Gerson Ledesma, que está, bueno, de hecho, este es nuestro programa diccionario, que no lo había dicho, el que cada 8 días tenemos por nuestras redes sociales, hablando del lenguaje, de la redacción, de esos errores que cometemos a diario escribiendo, pero se me perdió, ¿verdad? Pues se fue, me imagino que a mirar, porque él sí que está disfrutando de esta feria del libro que está pues entretenida, encantadora y que tiene mucho para ofrecer. Entonces aprovechemos, Aldemar, mientras viene Gerson, hablar también un poco sobre este ejercicio de la escritura, pues tú ya eres una persona bastante versada en ello y vemos cada día pues que se cometen más errores, que la gente de pronto no cuida mucho o bastante su lenguaje como tiene que ser y inclusive en los medios de comunicación. Sí, pero digamos, esa pelea es también perdida, pensaría yo, porque
El idioma, de hecho el español es muy complejo, muy difícil para nosotros mismos usarlo como debe ser. Tenemos una letra como la H que no sirve absolutamente para nada. Eso debería desaparecer. Hay unas propuestas desde 1400, desde que llegaron los españoles aquí, desde 1492. Ahora no me acuerdo el nombre del señor, pero él proponía un castellano más sintético, como el inglés más o menos, que todo el mundo lo podría hablar más fácilmente sin tantas reglas fonéticas, pero no gramáticas, porque es que es muy complejo. Tenemos una cantidad de tildes, de normas absurdas, ilógicas, sin sentido. El español es muy complejo, entonces yo por eso no pelearé tanto, además porque finalmente es incontrolable el cambio de las palabras. La gente dice, por ejemplo, álgido, y álgido es frío, pero ponen como el punto más importante de algo. Entonces, todo va cambiando con el tiempo. Ahora estamos prohibiendo incluso palabras que tenían significado que ya no se pueden usar porque son ofensivas. Sí, estamos total. metiéndonos en un tema tan complejo de si decimos ellos y ellas, y esto es una cantidad de cosas que además maltratan el idioma, pero yo no sé dónde irá a parar esto. Pero no me digas que mirar pues en un escrito la palabra huevo sin H, hombre sin H, uy, no, yo se lo veo muy complicado. Si se pone, no, pues uno lo ve complicado porque son las reglas de este momento, pero póngase usted a mirar el Quijote, el original del Quijote, que donde no existía la J y existía la X. ¿Y cómo hicieron ese cambio? El cambio lo hizo el desconocimiento. Alguien dijo que era J o le pareció, es muy subjetivo realmente. Entonces el idioma evoluciona. Cuando leamos español de aquí a 200 o 500 años, será muy diferente al que tenemos ahora. Puede ser que la Q ya no exista, la Q con la U, que además dos letras para hacer un solo sonido. La K, para eso existe la K. El alfabeto fonético internacional deberíamos utilizarlo para todos estos idiomas y sería muchísimo más fácil para un extranjero aprender, por ejemplo, español. De ahí que el español pues no sea tan, a pesar de que es una de las lenguas más habladas, pero el inglés por eso domina, porque es muy fácil de aprender realmente y muy fácil de utilizar, aunque también tiene cosas como por ejemplo la K en cuchillo, knife, eso no, pues no suena, no suena. Es un estorbo. Sí. Así le pasa al español con muchas cosas. Sí, mira que realmente puede ser cierto que la dificultad que tiene la lengua española es lo que no permite que se difunda mucho más, o que por lo menos sea una lengua para la tecnología, que sea pues más universal, porque todo o prácticamente toda América habla español y no somos una lengua dominante. Explíquele a un niño cuando, por ejemplo, yo tengo sobrinas y cuando están aprendiendo a escribir, ¿por qué general se escribe con G y suena igual que jirafa con J, la G general? Y por gato es una G diferente, porque no escribimos general con J y gato con G. O guitarra con G y sin la U. ¿Para qué esa U? Es que es simple. Y eso lo ha propuesto García Márquez y varios muchos. Pero cámbielo usted. No. Pues se podría hacer a las malas, pero impacta, choca. Sí, y ese es uno de las formas, bueno, o la ortografía un poco más difícil, ¿no? La G y la J causa bastante pero dificultad. La academia no lo hace por respeto, digamos, a la evolución que ha tenido el idioma. Pero ¿sabe quiénes sí lo están haciendo? Los pelados en Twitter, escriben con K, lo están haciendo realmente como debería ser. Allá deberíamos apuntarle, ¿por qué tenerle miedo a eso? Hacer más fácil el español. Yo no le veo problema a eso. Hay gente que se pega. Porque si cambiamos con unas cosas y con otras. No, pero hiere un poco los ojos cuando en las redes sociales vemos cierta ortografía. Digamos la ropa de la gente. Antes eran más elegantes, pero ¿y ahorita por qué no? ¿Qué tiene? Si nos adaptamos a eso, ¿por qué no nos adaptamos al idioma? Sí, vea, esa es otra mirada que le podemos dar también al idioma. Aunque en nuestro programa de diccionario, pues sí tratamos de cultivar un poco más la ortografía, la redacción, que nos preocupemos un poco por eso, porque pues si bien posiblemente se van a dar muchos cambios, también es cierto que hoy en día no. Y hoy en día si tú necesitas presentar un libro, un proyecto, claro, cualquier artículo, un ensayo, pues obviamente debes cumplir con todas las normas y sobre todo ser consciente de ello. Tal vez lo que no nos gusta mucho es que la gente lo hace de una manera inconsciente. Yo estoy segura, bueno, o creo, que cuando tú escribes en las redes sociales o tantas personas que escriben en las redes sociales con errores, no lo hacen con esa intención, como tú lo dices, de, bueno,
esto tiene que evolucionar, esto se tiene que volver más simple. No, sencillamente lo hacen porque no tienen el conocimiento. Y por la pereza de buscar. Es que hoy día es muy fácil porque usted en el mismo celular busca, venga esta palabra, tengo dudas, voy a escribirla correctamente. Hace poco vi una cosa. Publica la foto de una acequia sin H y con C, Sí. que es una canaleta. Sí. Y todo el mundo, ay, que la sequía con S. Ajá. Y una profesora pensionada, qué pena con ella, pero pues es que si uno se gana una pensión es porque sabe hacer las cosas correctamente, mientras que otros que no vamos a tener nunca pensión, se escribe sequía, sequía, todos escriben sequía y es sequía sin tilde con S. Yo, ¿qué es esta barbaridad? Sobre una acequia. Entonces uno tómese la molestia de entender un poquito las sobre cosas. todo con su posición de profesora. Además, claro. y nosotros tenemos la responsabilidad como periodistas, como medios de comunicación, por lo menos de hacer el ejercicio muy bien, de escribir bien y de tratar de hablar bien, que es más difícil todavía, porque uno escribiendo se defiende, pero ya hablando como salga. Pero la gente del común, hombre, haga el esfuerzo también, porque es que de alguna manera hay que el idioma, ¿cómo es que dicen? Que como apesta, pues, y el que no esto. El que no lo desconoce, es como el aliento. Uy. Sí, hay que cuidarlo, porque realmente si usted como escribe, también así mismo se le abren las puertas, ¿no? O como hable, para un trabajo, para cualquier cosa. Pero yéndonos más allá, por ejemplo, pues el latín, que era del Imperio Romano, desapareció. Pues dentro de unos años, siglos, puede desaparecer hasta el mismo inglés. Es que las lenguas mutan y cambian y varían. Volveremos a hablar, ¿qué? ¿Sánscrito por allá? Por lo menos por ahora. No, deberíamos hablar latín porque es más fácil y más concreto que el español. Es que tenemos muchos conectores y eso hace que sea muy largo además hablar español. Es cierto. Muy complicado. Bueno, pues muy interesante la charla con Aldemar Solano. Aldemar, te deseo muchos éxitos con tu libro, Sofonías. La verdad está muy entretenido, muy chévere, se conoce un poco en esa época cómo se vivía esa actividad, que como tú muy bien lo dices, ya no existe de la misma manera. Antes el manejo de los cadáveres era algo muy artesanal, ¿no? Sí. Ahora es con toda la técnica, con toda la asepsia, en un sitio donde no hay posibilidad de acceder. Bueno, antes de que se vaya Aldemar, te voy a comentar una anécdota. Cuando yo trabajaba en el Quindío y cubría la fuente judicial, en la morgue de la Tebaida, había un personaje muy parecido a Sofonías. Bueno, yo me imagino algo parecido a Sofonías. Y también tiene un aspecto, es así, muy macabro. Realmente el muchacho daba susto, daba miedo. Yo no sé si todavía vive o no, yo creo que sí, pero su aspecto era miedosito. Y las personas les encantaba ver cómo se hacía la necropsia. O sea, eso era un espectáculo público prácticamente. Entonces, la morgue tenía unas ventanas y la gente hacía todo el esfuerzo posible para poder ver al chico cuando estaba abriendo los cadáveres y cuando los estaba sellando después de que se le hizo la necropsia. Bueno, y cuando sellaban esas ventanas, la gente las rompía con piedras, con lo que fuera, para que quedara nuevamente abierto y poder ver el espectáculo de la muerte, que no nos gusta, pero al mismo tiempo nos genera un poco de curiosidad. Pero de niños es que de niños somos muy diferentes a como somos de adultos. De niños queremos verlo todo y conocerlo todo. Y ahí se habla mucho de eso. Los mayores acompañantes de Sofonías eran niños que miraban y le ayudaban incluso a hacer esas cosas. Hoy día meten a la cárcel al tipo por hacer eso. Total. Y es que son niños que están aprendiendo y que saben cómo somos por dentro. Ocultar eso es terrible. Y por ejemplo, cuando hay un levantamiento de un cadáver, los niños son los primeros que están ahí. Los primeros que llegan son los niños y los perros. Eso es lo que ve uno siempre en un levantamiento. Y Sofonías, curioso, a los niños los dejaba entrar y participar y les enseñaba. A los adultos les salpicaba sangre de muerte. Váyanse de aquí. Váyanse de aquí. Ajá. Salía con su delantal untado de sangre y así pedía una torta y un vaso de leche, que era su refrigerio. Y miraba a la gente con una mirada macabra porque disfrutaba del miedo que generaba, que sentía en la gente. No, ya, no cuente más, porque lo importante es que las personas que están interesadas pues lo miren, lo compren. Y por último, ahora sí, el teléfono para que el que esté interesado pues te llame para poder comprar el libro. Bueno, más que el teléfono, porque de pronto me llaman esa otra cosa a insultarme.
Bueno, cómodo, ¿puedo decir dónde lo ¿dónde? consiguen? Sí, sí, claro. Lo pueden claro. conseguir en la librería Roma, muy conocida en Pereira, Sí. y también en la librería del aeropuerto, que es un punto muy interesante. Ah, no, genial, Sí. perfecto. Muchas gracias, Aldemar, por estar No, con a nosotros. ustedes muy amables. Bueno, y ahora sí, otra vez te quito el micrófono. Gerson, por favor, pase al estrado, Gracias. que estuvo perdido un buen rato. Usted